esa información al cliente hace que nos hagamos confiables y, por tanto, ante igualdad de condiciones, yendo varios profesionales inmobiliarios, varios agentes inmobiliarios a ganarse la confianza del cliente en función de nuestra argumentación, lo depurada que esté y los servicios que la agencia, la franquicia nos haya ido dotando, pues nos convertimos en la mejor opción posible. Entonces, no todo el mundo, la mayoría de los vendedores en el proceso de captación desconocen el precio mejor para la situación real del mercado. Para eso está un profesional inmobiliario que incorpora pues, los estudios de mercado y las distintas herramientas que tienen para dar el mejor precio de la situación del mercado, y luego hacer el plan de comercialización de la vivienda con las herramientas de marketing para decirle que va a llegar al mayor número de clientes compradores posible. Entonces se postula ese agente inmobiliario como el más cualificado para acertar con el precio de su vivienda, que no sea un precio excesivamente elevado para no quemar la vivienda, ni demasiado bajo para que esté mal vendiendo la vivienda. Muchas veces, bueno, la gran mayoría de las ocasiones, los vendedores lo que se basan es lo que ha vendido el vecino, lo que conocen, y esa referencia, pues la mayoría de veces resulta errónea porque se pierde en el tiempo cuánto hace que vendió, por qué circunstancias, las viviendas son distintas. Bueno, pues para eso está el profesional inmobiliario. Cuando nos hacemos confiables, que es lo que se basa todo el proceso de captación y cierre de ventas, toda la actividad inmobiliaria se basa en generar confianza a los clientes, y cuando conseguimos generar confianza, como siempre me gusta decir, permitimos que ese cliente nos deje acompañar, nos deje llevarle en uno de los viajes más importantes de su vida, que es la venta y compra de una vivienda. Entonces, nosotros, siguiendo el símil del coche, pues lo que nos postulamos como el mejor vehículo en cuanto a prestaciones, servicios, herramientas, y nosotros, agente inmobiliario, como el profesional más cualificado para poderle acompañar y llevarle en ese viaje tan importante de su vida. Ocurre que en esa confianza que generamos, muchas veces hay cuestiones que no dependen del profesional inmobiliario. Hay cuestiones que se escapan. Tú puedes controlar de forma preventiva que ese cliente, los clientes compradores son los mejores para esa opción, los clientes están cualificados, puedes tener los mejores documentos, mejores contratos, puedes haber negociado de la mejor forma posible, pero llega un momento en que hay circunstancias que se pueden dar que no dependen del profesional inmobiliario. Por ejemplo, que un comprador, una pareja que vaya a comprar y se pelee y ya no decida comprar, pues es una cuestión que no depende del profesional inmobiliario. Que le vayan a dejar un dinero y finalmente no le dejen, es una cuestión que no depende del profesional inmobiliario. Que llegue un virus como el coronavirus y nos confinen en la casa a todo el mundo, es una situación que evidentemente no depende del profesional inmobiliario. Y bueno, ante esa opción hay dos opciones que en el sector. Una es preferir no hablar del tema, ni hablar ni escuchar, y decir que todo va a ir bien. Y la otra opción es poder hablar abiertamente de esas situaciones que se pueden dar porque contamos con la seguridad que nos provee, en este caso, arbitraje notarial. De forma que conseguimos tener la máxima confianza, la que no hemos generado nosotros, la que Century 21, cada una de las franquicias de Century 21 se ha ganado en base a su experiencia, profesionalidad, servicios, relación en la zona. Esa confianza se la ha ganado y es suya de Centro 21, y aquellas cuestiones que no dependen del profesional inmobiliario es arbitraje notarial quien ofrece esa confianza al cliente final. Con lo cual tenemos la máxima seguridad en una operación de compra-venta inmobiliaria, también en arrendamiento, que sería esa doble confianza, ¿vale? Esa doble confianza nos da la seguridad y nos pone un escalón por encima del resto de agencias inmobiliarias, uno o dos, porque
mientras las agencias inmobiliarias compiten entre ellas por confianza, que no es poco, las oficinas que están adscritas a arbitraje notarial cuentan con la confianza que se han ganado más la seguridad que provee arbitraje notarial. De forma que a esos dos pilares con los que trabaja el sector inmobiliario para generar confianza en el cliente y poder conseguir esa captación y en exclusiva, la agencia adscrita a arbitraje notarial incorpora un tercer pilar que sería el pilar de la seguridad y que es fundamental para cualquier proceso de compraventa, fundamental para cualquier proceso de compraventa inmobiliaria y que sin embargo no se puede utilizar porque no hay un mecanismo, hasta ahora no lo había, que no diese esa seguridad al sector. El arbitraje no es nada nuevo. El arbitraje ya aparece en la primera Constitución referenciado, se ha ido reforzando con diferentes leyes a lo largo del tiempo hasta constituir una solución jurídica que permite resolver de una forma inmediata, en cuestión de muy poco tiempo, lo que un procedimiento judicial llevaría años. En el sector, en muchos sectores se utiliza los propios colegios de abogados tienen un tribunal de arbitraje para resolver cuestiones internas. Un ayuntamiento, cuando tiene un problema con una empresa concesionaria, como es una empresa de recogida de basura, resuelve sus cuestiones con arbitraje, porque no se puede permitir iniciar un procedimiento judicial y tener la basura en la calle hasta que se solucione. De hecho, está mucho más en nuestro día a día de lo que nos pensamos. Cuando tenemos un problema y queremos en un comercio y queremos reclamar, cuando hablamos de consumo, estamos hablando de arbitraje de consumo. Entonces, evidentemente, el arbitraje se torna como la mejor solución jurídica para aquellos sectores que lo permiten, ¿no? Y en el caso del sector inmobiliario, siendo un sector en el que están poniendo en manos del profesional inmobiliario su patrimonio, lo más importante que tienen, el comprador entregando cantidades importantes de dinero. Sin embargo, no había ningún mecanismo que le diese solución. Y entonces, ya digo que es cuando aparece arbitraje notarial, con ese desarrollo jurídico que permite ofrecer la máxima seguridad en una operación de compraventa. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras el resto de agencias inmobiliarias hablan de sus coches, que son coches de gama alta, o que lo parecen, de los mejores servicios que han incorporado a sus coches, si tienen navegador, sensor de aparcamientos, asientos muy cómodos, incluso el profesional inmobiliario que se postule como el mejor conductor, que además descansa bien por las noches, no le han quitado puntos, tiene no sé cuántos años de experiencia de carnet. Todo eso lo que hace es intentar generar confianza para montarse, pero cuando incorporamos el argumento de la seguridad y decimos que los coches de las agencias adscritas a arbitraje notarial cuentan con el cinturón de seguridad y una ABS que permite controlar aquello que no depende del profesional inmobiliario ni del coche, pues evidentemente es una argumentación que cae como una losa en cualquier cliente y que permite esa decisión de confiar en el cliente de todas, o sea, en el inmobiliario de todas. ¿Vale? Hay los argumentos que vamos a ver, los argumentos de arbitraje notarial, están basados en la compraventa segura. Hay dos argumentos que lo rigen principalmente. Uno es el de la imagen de prestigio que provoca arbitraje notarial. De hecho, este será un argumento fundamental. La profesionalidad con la que trataremos la venta de su vivienda ha hecho que seamos agencias seleccionadas o agencias adscritas. Son los dos formatos de agencia con los que contamos, garantizando la máxima seguridad jurídica. Y esa es una imagen de prestigio. Y, bueno, ahí tenéis un compañero, Javier Ortega, de Centro 21, New State. Es una imagen de prestigio que viene a reforzar el papel que juega el profesional inmobiliario. Ya sabemos que todos los inmobiliarios dicen que somos muy altos, muy guapos y muy simpáticos, pero
cuando a un cliente toda la agencia le dicen que son muy altos, muy guapos, muy simpáticos, al final no sabe si realmente es así. Pero cuando hay un tercero independiente, además de una imagen de prestigio, que en este caso, como hay arbitraje notarial, el que dice que es muy alto, muy guapo y muy simpático, cambia bastante. Entonces, igual que en un momento determinado, durante la crisis anterior, el inmobiliario tuvo que aprender, el profesional inmobiliario tuvo que aprender a que no era suficiente con conocer perfectamente el mercado, saber la situación del mercado y que la vivienda había bajado de una forma considerable, incluso saber el precio de la vivienda, no era suficiente porque provocaba rechazo en el cliente. Pero, sin embargo, cuando nos apoyamos en un estudio de mercado con testigos que dicen que ya no soy yo el que pongo el precio de la vivienda, sino el sector el que pone el precio de la vivienda y dice que tu vivienda vale esto y que yo te voy a ayudar a venderla a ese precio, cambiaba considerablemente la forma en que ese cliente te recibía y trabajaba contigo. Esto viene a ser lo mismo. Es muy distinto, como digo, hablar de ti en primera persona diciendo lo bueno que eres y comparándote con el resto de las agencias, que es lo que hacen todas, y otra cosa muy distinta es tener un sello de calidad como es arbitraje notarial que dice que eres muy profesional, que ofrece la máxima seguridad en la operación o en una de las operaciones más importantes de la vida de una persona. Entonces, ese sería un punto, el primer punto sobre el que vamos a trabajar en la argumentación. Todos los argumentos de captación y venta de arbitraje notarial siguen esta dinámica de primero una imagen de prestigio y luego la propia solución jurídica, la propia seguridad, que es si elige a 121 Turquesa o a la franquicia que corresponda para la venta de su vivienda. Si surgiese un problema con el comprador, gracias a la vinculación arbitraje notarial, un notario árbitro lo resolverá en aproximadamente un mes, pudiéndose quedar con las cantidades entregadas en arra y volviendo a vender su vivienda con total libertad. Ese sería un argumento de captación fundamental. También para el comprador seguiría el mismo criterio de imagen de prestigio de tranquilo, estás comprando en 121 Turquesa o 121 la que corresponda. Somos agencia adscrita a arbitraje notarial o agencia seleccionada a nivel nacional por arbitraje notarial y eso nos permite ofrecerte la máxima seguridad jurídica. Sería la imagen de prestigio. Y luego la solución jurídica en el caso de comprador, no te preocupes porque las cantidades que entregan están garantizadas y te podemos garantizar que en el caso de que haya un problema con el vendedor o se arrepienta el vendedor, o te vende la vivienda a las condiciones pactadas o te tendrá que devolver el doble como establece la ley. Que desgraciadamente no es algo que ocurra porque los vendedores cuando se arrepienten son conscientes de los problemas de la justicia ordinaria y saben que nadie se va a iniciar un procedimiento judicial para estar 2 o 3 años pleiteando y conseguir que le devuelvan el doble. Así que terminan aceptando, en el mejor de los casos, que le devuelvan el dinero. Entonces, tanto para vendedor como para comprador, arbitraje notarial se torna como elemento que provee de la máxima seguridad jurídica a esa transacción inmobiliaria. Nosotros, como argumentación comercial, ¿qué es lo que hacemos? Si estamos argumentando de cara al vendedor, nos giramos al vendedor, le damos la espalda, metafóricamente hablando, al comprador y le decimos al vendedor, esos miedos y esas inseguridades que tienes de que te falle el comprador, haces bien porque son muchas las cuestiones que pasan. Y os puedo asegurar que cualquier cosa que se ocurra ya nos ha pasado porque vivimos de eso. Entonces nosotros le decimos, pero no te preocupes porque con 121 Turquesa, si eso ocurriese, si te fallase el comprador, tenemos un mecanismo para resolverlo de forma inmediata. Gracias a un notario árbitro que lo resolvería en aproximadamente un mes con carácter de sentencia firme. El laudo, que es como se llama la sentencia en arbitraje notarial, tiene carácter de sentencia firme, con lo cual no puede ser recurrido, ¿vale? Y cuando hablamos con un comprador, entonces le damos la espalda, metafóricamente hablando, al vendedor y le decimos al comprador, esos miedos y esas inseguridades que tienes de que el vendedor te pueda fallar, haces bien en tenerlos porque no será la primera vez que ocurra. Bueno, además ya sabéis que siempre digo que vosotros cuando aparece el cuñado experto inmobiliario es cuando os entran los temores porque es el que sabe de todo y termina mal aconsejando a las partes. Pues cuando eso ocurre, nosotros le vamos a decir al comprador que no se preocupe, que si eso ocurriese tenemos un mecanismo para que en un mes el vendedor tenga que o venderle las condiciones pactadas o devolverle el doble como establece la ley, ¿vale?
al final es una cuestión muy sencilla. Cualquier contrato de compra-venta o cualquier contrato en general, cuando las dos partes firman, las dos están seguras de que van a cumplir con lo pactado en el contrato. Lo que no se fían es de lo que va a hacer la otra parte. Nosotros lo que hacemos es darle tranquilidad y seguridad ante esos miedos, esas inseguridades de que le pueda fallar la otra parte, diciéndole que no se preocupe, que si eso ocurriese y no fuese algo que tiene previsto la agencia inmobiliaria, el profesional inmobiliario, se podrá resolver de forma inmediata. ¿Vale? Nosotros, como digo, en esa argumentación siempre vamos a trabajar con ser agencia adscrita a arbitraje notarial como sello de calidad y luego el argumento jurídico de resolución. ¿Vale? Hay una pregunta fundamental que rige todo el proceso de venta inmobiliaria y es si un profesional inmobiliario puede disfrutar de la experiencia de vender o comprar su casa independientemente de los problemas que puedan surgir. Cuando nosotros hacemos esa pregunta, cualquier agencia al final no le queda otra que decir que no. No puede ofrecerle disfrutar de la experiencia porque puede, como decíamos anteriormente, tener controlado todo de forma preventiva, puede controlar todo el proceso de forma preventiva e intentar minimizar el riesgo de que pueda ocurrir algo, pero nada impide que pueda haber un problema y en el caso de que lo haya, pues no queda otra que recurrir a un procedimiento que es largo y tedioso, que es el procedimiento judicial. Desgraciadamente así lo tenemos y eso hace que se ralentice cualquier resolución, cualquier situación con la que vayan a afrontar la venta de su vivienda. En el caso de 121 Turquesa, aquella agencia que trabajan con arbitraje notarial, sí que lo pueden garantizar porque a todo ese proceso de un trabajo profesional, de minimizar el riesgo de que pueda ocurrir un problema, si finalmente ocurriese, la resolución sería inmediata, gracias a contar con arbitraje notarial. ¿Vale? Llegado a este punto, toca preguntarse qué es arbitraje notarial. Yo os voy a decir lo que es arbitraje notarial. Muy al contrario de lo que se suele decir, que se suele decir que no se debe utilizar este formato para definir algo. A mí sí que me parece muy interesante porque me sirve para dejar muy claro qué es arbitraje notarial. Arbitraje notarial no es un despacho de abogados. Nosotros contamos con el asesoramiento jurídico, con el servicio de asesoramiento jurídico más potente del sector. Yo no tengo ninguna duda. Son gente vinculada a notaría, oficiales de notaría, que con la formación os podéis imaginar la formación que atesoran. Pero además dedican su jornada única y exclusivamente al sector inmobiliario, a resolver cuestiones de compraventa y arrendamiento. Con lo cual, pocos despachos de abogados pueden decir que se dediquen en exclusiva al sector inmobiliario. Suelen ocupar varios sectores y lo hay muy buenos, muy buenos, pero ya digo que el servicio jurídico de arbitraje notarial para mí es uno de los más potentes del sector. Pero sin embargo, hace función de asesoramiento para el profesional inmobiliario como un servicio añadido que se ofrece, pero no es el servicio principal de arbitraje notarial. De hecho, no trabajan como despacho de abogados en sí, porque el procedimiento de arbitraje no requiere de abogado y procurador, con lo cual no hacen funciones de despacho de abogados como tal. ¿Vale? Tampoco somos una gestoría, aunque proveemos de contratos, de los documentos, a través de una plataforma web que tiene acceso de usuario y contraseña y que va a permitir generar los contratos de arras y también de arrendamiento. Y no son modelos de contratos que te descargas, sino que es una plataforma, un módulo introductorio de datos que permite ir seleccionando opciones y preconfigurando la cláusula, con lo cual la cláusula es una cláusula personalizada a la operación en cuestión. ¿Vale? En cualquier caso, eso que es un módulo muy potente y un servicio muy importante para el profesional inmobiliario, sigue siendo un servicio para que llegue con el arbitraje notarial al cliente final con mayores garantías, profesionalizar el sector, pero no forma parte del servicio en sí. Y
a mí lo que más me gusta decir es que no somos un servicio, como os dije al principio de la presentación, porque arbitraje notarial no... arbitraje notarial, si lo equiparásemos a un servicio, si hablásemos de él como un servicio, nos encontraríamos con que en la argumentación entre un profesional y otro de distintas agencias, al final cuando le hablan a los clientes de los servicios que le acompañan, pues son una suma de servicios, que una cuestión también de acertar con las necesidades del cliente para hacer más necesario uno u otro, pero no deja de no tener el realce, de poder llegar con la potencia que requiere el arbitraje notarial. Nosotros hablamos de solución, y en la argumentación lo que decimos es que el profesional lo que debe decir es que en base a esa experiencia, profesionalidad y servicios, ha hecho que sea una agencia adscrita a arbitraje notarial, agencia seleccionada por arbitraje notarial, y que en ese caso entonces pueda ofrecerle la máxima seguridad en la operación más importante de su vida. O sea, nosotros nos tienen que servir los servicios, la experiencia y la profesionalidad para ganarnos el prestigio de pertenecer al arbitraje notarial y, por tanto, ofrecerle la máxima seguridad. El cliente lo que tiene que saber es que cuando entra en Century 21, en la agencia Century 21 Turquesa, la agencia la franquicia de la que estemos hablando, entra en un entorno de máxima seguridad jurídica. Es decir, te vamos a tratar de la forma más profesional, vamos a acompañarte en el proceso de venta con las máximas garantías, vamos a negociar por ti, tenemos los mejores documentos, y además no te preocupes porque estás en un entorno de máxima seguridad. Si hubiese cualquier problema, contamos con ser agencia adscrita a arbitraje notarial o agencia seleccionada por arbitraje notarial, y por tanto te podemos ofrecer la máxima seguridad en esa operación, porque si algo pasase se va a resolver de forma inmediata, ¿vale? Yo hay un vídeo que vi de un anuncio que además siempre me gusta ponerlo porque refleja de una forma para mí perfecta lo que supone arbitraje notarial, ¿vale? Y os lo voy a poner ahora. ¿Se oye, verdad? Vale, pues, ¿qué es arbitraje notarial? El único medio, el único, que permite ofrecer a vendedores y compradores la máxima tranquilidad jurídica en la operación más importante de su vida, ¿vale? Arbitraje notarial es el cinturón de seguridad del sector inmobiliario. No tener arbitraje notarial es ir en un coche que puede ser muy lujoso, con muchos servicios, pero que ante un contratiempo no sabes si puede salir disparado por el parabrisas. Sí que tenemos freno, evidentemente, que es la justicia ordinaria, pero desgraciadamente el colapso de la justicia ordinaria y los problemas que conlleva hacen que no sea un mecanismo de seguridad eficaz, puesto que la mayoría de la gente, ante el no querer acudir a un procedimiento que se va a hacer largo y, como digo, largo y tedioso, pues prefieren hacer malos arreglos
o no reclamar lo que legítimamente te corresponde. Nosotros en ese símil que habéis visto, que decía de los coches, nosotros le vamos a decir a un cliente, cuando esté dudoso entre la agencia, entre los coches, los que le van a llevar en ese viaje tan importante de la venta o compra de una vivienda, le vamos a decir que se monte en aquellos que está dudoso, aquellos que le parecen más interesantes. Le vamos a decir que es un coche de gama alta, que lo parece, que tiene buenos servicios, como le han dicho, y que se ponga el cinturón de seguridad para empezar el viaje. Y cuando se vaya a poner el cinturón de seguridad y vea que no tiene cinturón de seguridad, le vamos a hablar de los riesgos que estaría corriendo. Que al lado pues, puede ir tu marido o tu mujer, detrás de los niños, y que ante una situación y un problema que pueda tener, que se puede imaginar lo que podría ocurrir. Lo que haría ese cliente es como podríamos hacer cualquiera de nosotros, salir de ese coche con ese miedo y esa inseguridad que se le acaba de llegar, y lo que haríamos sería invitarle a que entre en el coche Centro 21 turquesa, siguiendo la argumentación de una franquicia o una agencia adscrita a arbitraje notarial, y cuando se monta en el coche y se pone el cinturón de seguridad, le decimos que se pone el cinturón de seguridad y ve el ABS de arbitraje notarial, ese cliente no querrá bajarse de ese coche. Nosotros, en todo el proceso de compraventa, lo que hacemos es ir reforzando todos los procesos con la seguridad de arbitraje notarial. Ahora mismo contamos con también el proceso de firma digital. Muchas agencias están incorporando la firma digital para las operaciones que puedan surgir. Nosotros contamos con un sistema de firma digital avalada por los servicios jurídicos de arbitraje notarial, y lo bueno que tiene contar con arbitraje notarial es que en esa inseguridad o esa no estar completamente tranquilos con que la firma sea válida, cuando una agencia inmobiliaria le dice a unos clientes que están firmando en la distancia, acostumbrados a firmar cualquier documento de forma manuscrita, y le dice que pueda firmar digitalmente, siempre al final el trasfondo es que me lo dice la agencia inmobiliaria porque le interesa a la agencia inmobiliaria cerrar la operación. Cuando es un tercero independiente, y vuelvo a lo que decía antes, un tercero que habla por ti, nosotros nos encargamos del proceso de firma, le llega a través de arbitraje notarial con el sello de garantía de seguridad jurídica, las partes lo firman, y arbitraje notarial es quien se encarga de avalar y dar seguridad jurídica a ese proceso de firma. Con lo cual, lo que antes podía ser una situación de una cierta intranquilidad de si será válido o no este proceso de firma, queda totalmente zanjado. Y arbitraje notarial además refuerza la imagen de la agencia, proyectándola como una agencia profesional, moderna y además 100% segura, ¿vale? Todo ese proceso se encarga arbitraje notarial, y como veis lo que hace es reforzar continuamente el papel tan importante que juega una agencia inmobiliaria, un profesional inmobiliario para el sector. Y así lo entendimos desde el principio, porque cuando arbitraje notarial constituyó el servicio, el sistema para llegar y dar seguridad al sector, entendimos que lo mejor era hacerlo a través del profesional inmobiliario, dándole el sitio que merece, ¿vale? Una vez que hemos visto la diferencia entre, o hemos visto que es arbitraje notarial, nos toca ver qué diferencia hay con respecto a la justicia ordinaria. Y en ese caso, yo siempre utilizo un poco, para que se quede visualmente, para que veáis qué diferencia tan importante entre la justicia ordinaria y el arbitraje notarial. Hay un elemento fundamental en la justicia ordinaria, sin él no sería posible realizar un procedimiento judicial, que es el abogado, que en el caso de arbitraje notarial no sería necesario. Nosotros en el momento más importante, en el momento trascendental de una compraventa, que es la firma del contrato de arras, es donde decidimos si seguimos con nuestro procedimiento habitual de firmar un contrato que está sometido a los tribunales y juzgados del lugar donde sea, o bien incorporamos el convenio arbitral, que es un documento anexo, como ahora veremos, que lo firman las partes y con el que se someten a arbitraje, y que, por tanto, si hubiese cualquier problema, se resolvería por esta vía. Si nosotros cogiésemos el camino normal de la justicia
ordinaria, seguimos haciendo nuestros contratos con esa cláusula incorporada de que las partes se someten a los tribunales y juzgados de la localidad donde nos encontremos. Entonces, en el caso de ocurriese un problema, si nosotros vamos con nuestro coche acompañando a nuestro cliente en ese viaje tan importante y tuviésemos un contratiempo que no dependa de nosotros, entonces en ese caso vendrían a recogernos. Y vendrían a recogernos para llevarnos a destino a través de un procedimiento de justicia ordinaria. Y ahí, en ese caso, hay dos tipos de conductores, que serían los abogados. Permitidme símil, porque me parece que es bastante significativo, bastante representativo de lo que es la justicia ordinaria. Aquí tenemos dos tipos de abogados. El de la izquierda, un abogado normal, mediocre, y el de la derecha, un abogado de prestigio. Nosotros, si tuviésemos cualquier problema, cuando viésemos un procedimiento judicial, pero que no, está claro que no dudaríamos en con qué abogado nos sentiríamos mucho más cómodos. Pero el problema de la justicia ordinaria es que no depende de lo bueno que sea un abogado, sí que influye y mucho en cuanto a que un abogado puede conocer los vericuetos de un procedimiento judicial, hacer mucho mejor la demanda, sí que influye, pero desgraciadamente en la justicia ordinaria, los problemas de la justicia ordinaria son la propia justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria es eso, es una carretera secundaria, una carretera de montaña, llena de curvas, y en la que además si aparece un camión te genera un atasco monumental. Y allí, como decía, es muy importante contar con el mejor abogado posible, pero desgraciadamente no nos garantiza llegar a destino de una forma rápida porque la carretera no nos lo permite. Ni siquiera el mejor de los coches, el mejor de los conductores, el mejor de los abogados puede evitar el tiempo que conlleva a hacer ese camino. Sí que puede conocer algún atajo, que seguro que lo conocerá, puede acelerar más en las rectas, pero al final la propia carretera, la propia justicia ordinaria impide que un procedimiento de este calibre pues, sea más de 2 o 3 años, ¿no? O sea, menos de 2 o 3 años. Y 2 o 3 años lo decimos muy alegremente, pero cuando alguien tiene un problema y hablamos de 2 o 3 años, hay un año de diferencia, y cuando estás metido en el problema, un año, desde luego, es mucho. Arbitraje notarial, siguiendo con ese símil, arbitraje notarial, en ese momento del contrato de arras que decíamos, firmaríamos este documento, que es un documento de sometimiento a arbitraje notarial. En él están identificadas las partes, tiene cuerpo cierto, por eso se puede adjuntar a cualquier tipo de contrato, no es condición sine qua non utilizar los contratos de arbitraje notarial, aunque bueno, es recomendable por el hecho de saber que siempre los contratos van a estar actualizados y además que en el mismo acto puede generar el contrato y el convenio. Pero en cualquier caso, insisto en que ni mucho menos es condición sine qua non utilizar los contratos de arbitraje notarial. Y entonces, si adjuntamos este convenio arbitral, que como veis está sellado por arbitraje notarial, por la Fundación Notarial Signum, que es la institución dependiente del colegio notarial y es la que administra el procedimiento, entonces nos encontraríamos con un documento que lo que hace es darle mayor caché, mayor prestancia a ese momento de firma, que nos proyecta como más profesionales y que sobre todo lo que hace es imprimir la máxima seguridad a esa operación de compraventa. Y en ese caso tomaríamos la vía del arbitraje, la vía del arbitraje notarial, que para seguir con ese símil anterior y verlo gráficamente, pues, para que nos hagamos una idea, sería esto. Arbitraje notarial es un tren de alta velocidad en el que evidentemente ya no hace falta abogado que nos lleve, abogado y procurador, aunque, y es muy importante decirlo, un abogado, o sea, un cliente puede seguir siendo representado por su abogado, ¿vale? En un procedimiento de arbitraje podría seguir siendo representado y nosotros haríamos las comunicaciones al abogado. Y lo que un procedimiento con esa carretera secundaria llena de curvas, pues podría ser un procedimiento de 2 o 3 años, con un tren de alta velocidad, como es arbitraje notarial, obtendríamos un laudo arbitral, un equivalente a sentencia firme, en un mes, ¿vale? Una vez que hemos visto un poco y nos hemos hecho la idea de lo que sería arbitraje notarial,
yo os voy a comentar cómo sería el procedimiento completo de un procedimiento de arbitraje notarial. Voy a hacerlo muy por encima, no voy a entrar en detalles jurídicos, pero sí que es bueno que lo conozcáis para que sepáis lo potente que es en arrendamiento y lo brutalmente potente que es en compraventa. Si hubiese cualquier problema, si se generase cualquier problema de una compraventa a raíz de un contrato de arras, lo que habría que hacer como agencia, si queréis intervenir en ese proceso, y si no, pues directamente decirle a los clientes que se pongan en contacto con arbitraje notarial. Lo que pasa es que realmente es bueno o puede ser bueno, las agencias lo hacen porque de cara al cliente, pues parece que hacen mucho sin hacer, que es decirle, bueno, no te preocupes, para eso está sometido a arbitraje notarial, nos vamos a encargar de iniciar procedimientos. Iniciar procedimientos, es decir, en la aplicación vuestra, apartado de consulta jurídica, hemos tenido un problema con el convenio tal o con el contrato tal. A partir de ahí no tenéis que hacer nada, porque arbitraje notarial se encarga de todo. Se pone en contacto con las partes, lo que se va haciendo es informando a la agencia inmobiliaria de los pasos que se van dando para que seáis conocedores de cómo está siendo el procedimiento, y lo que hace es una primera conciliación-mediación. Los técnicos juristas en mediación de arbitraje notarial se ponen en contacto con las partes y intentan resolverlo extraprocedimentalmente. Utilizan hábilmente el apellido notarial, hablan de la rapidez de resolución del problema, que no es como la justicia ordinaria, y que además lo mejor que puede hacer es resolverlo. Si eso fructifica, se acaba el procedimiento y perfecto. Si no fructifica esa conciliación, entonces iniciamos el procedimiento en sí. La Fundación Notarial Signum nombra un notario árbitro de la bolsa de notarios que tiene y ese notario se va a encargar del procedimiento. Se presenta a las partes y abre una fase de alegaciones para que una y otra parte aleguen las causas de por qué se han visto en ese procedimiento. Y en un mes arriba, unos días arriba, mejor dicho, unos días arriba, unos días abajo no, porque el procedimiento de arbitraje notarial para dar garantías a las partes requiere de unos plazos que no se pueden mover, menos de un mes no va a poder ser, si acaso un mes y unos días, en aproximadamente un mes, dicta el laudo arbitral, que es equivalente a una sentencia firme. Insisto, que ya lo he dicho varias veces, pero insisto mucho en eso. Es una sentencia firme, no se puede recurrir. Un procedimiento de justicia ordinaria podríamos estar 2 o 3 años pleiteando, me condenan, no estoy de acuerdo y recurro a una instancia superior y alargo el procedimiento. En el caso de arbitraje notarial, no. En el caso de arbitraje notarial acabaría el procedimiento con esa sentencia, con ese laudo arbitral, ¿vale? Entonces, con esa sentencia, con ese laudo arbitral, vuelve a haber una segunda conciliación-mediación. Y ahora voy a hablar de los arrendamientos, que es lo que nos puede llevar a un procedimiento, a entender el procedimiento completo. En el caso de los arrendamientos, habría esa segunda conciliación-mediación. Vamos a poner en el caso de un inquilino que no paga, que es la gran mayoría de los procedimientos que se inician, y ese inquilino se le hace una segunda conciliación-mediación cuando ha recibido el laudo arbitral, el equivalente a sentencia firme, y si os podéis imaginar lo efectivo que es la primera conciliación, pues una vez que ha recibido la sentencia de un notario árbitro en su casa condenatoria, con carácter de sentencia firme, pues esa segunda conciliación-mediación, un alto porcentaje de procedimientos se resuelven. Pero si no, entonces tendríamos que recurrir a la justicia ordinaria, que es quien tiene el poder coercitivo. La justicia ordinaria, un juez en ejecución, lo que haría sería ejecutar ese laudo sin poder entrar a interpretar la sentencia, porque está sentenciado. La fase declarativa, que es la más larga de un procedimiento, ya estaría hecha, está sentenciado, está condenado, y lo único que puede hacer un juez en ejecución es poner fecha de lanzamiento para echar al inquilino y decir la forma en que se van a cobrar las rentas pendientes, con embargos presentes, futuros, nóminas, lo que considere el juez, ¿vale? Y esa ejecución podría durar, depende del juzgado en el que caiga, porque ya nos metemos en la justicia ordinaria, aunque entroncamos en una fase muy avanzada del procedimiento judicial, y podría durar 4 o 5 meses. Con lo cual el procedimiento completo puede durar unos 5 meses, 6 meses, ¿vale? En arrendamiento. ¿Qué es lo que ocurre en compraventa?
En compraventa no necesitamos ejecutar la sentencia. Entonces, si ya es muy potente ese servicio, esa solución jurídica en arrendamiento, que es muy accesible, muy eficaz y muy corta en el tiempo, en compraventa es brutal porque en un mes estaría resuelto. Si es el vendedor el que se arrepiente, perdón, si es el comprador el que se arrepiente, el vendedor tiene el dinero, jurídicamente hablando, otra cosa es que esté en depósito en la agencia, pero jurídicamente hablando ha dado por recibido el dinero en el contrato de arras y además tiene las llaves porque no ha entregado la posesión de la vivienda, con lo cual no tenemos que ejecutar nada, no tenemos que obligar al comprador a hacer nada. Lo único que necesita es el vendedor, es ese título ejecutivo, es el laudo arbitral que le permite resolver el contrato y que dice, ya no, el comprador no tiene ningún derecho adquirido sobre ti y por tanto se ha resuelto el contrato y puedes volver a vender tu vivienda con toda libertad. Te puedes gastar el dinero en lo que quieras, nadie te va a poder decir nada y puedes volver a vender tu vivienda con total libertad. Os recuerdo que la resolución del contrato es fundamental para poder vender nuevamente la vivienda al vendedor, porque si no ha resuelto el primer contrato, tendría y firma un segundo contrato con un segundo comprador, tendría dos contratos de arras con dos compradores distintos y por tanto podría estar incurriendo en una estafa. Gracias a la agencia escrita de arbitraje notarial, el vendedor puede resolver ese contrato y quedarse totalmente tranquilo para seguir vendiendo a un segundo comprador, incluso quedarse con el dinero, porque hasta ese momento un vendedor no puede quedarse con el dinero y volver a vender su vivienda. No puede, porque se tiene que resolver ese contrato, ¿vale? Y solo hay dos formas de resolver el contrato. O bien por acuerdo entre las partes, nosotros estamos de acuerdo uno en vender y otro en comprar y ahora estamos de acuerdo en el desacuerdo, es decir, yo no quiero vender y tú no quieres comprar y firmamos la resolución, que son altamente improbables porque que coincida en el tiempo que vendedor y comprador no quieren vender y no quieren comprar es altamente improbable. Lo normal es que cuando uno no quiere vender, el comprador quiere seguir comprando y cuando el comprador no quiere comprar, el vendedor quiere seguir vendiendo. Por eso nunca se ponen de acuerdo. Y en ese caso tendríamos que recurrir a un tercero independiente, si está sometido a la justicia ordinaria, un juez que resuelva ese contrato con todos los problemas que ya estamos viendo que conlleva y en arbitraje notarial, en un mes, un notario árbitro podría resolver ese contrato. ¿Qué pasa en el caso contrario? Que sea un vendedor el que se pueda arrepentir de la venta de una vivienda. Pues que el comprador tendría un mecanismo, como estamos viendo, muy ágil para resolver ese contrato y poderle reclamar lo que legítimamente le corresponde, que es el doble de la cantidad entregada, ¿vale? Y de esa forma tendría el comprador igualmente la seguridad de poder iniciar un procedimiento. Por eso digo que en el caso de que tenga que resolverse por arbitraje notarial, no es necesario la ejecución, porque en el caso, decía, del comprador, el vendedor, en el peor de los casos, nos podríamos ver obligados a recurrir a un procedimiento de ejecución para reclamarle el doble. Pero lo último que quiere un vendedor es que le embarguen la vivienda que está vendiendo, porque ese vendedor sí que es solvente. No pasa como en arrendamientos que nos podríamos ir hasta el final porque el inquilino no quiere irse de la vivienda, sino que el vendedor al final cumple sí o sí porque sabe que le van a embargar la vivienda que está vendiendo y es lo último que quiere. Así que nunca se llega a ejecutar, ¿vale? Y por eso hablamos de que podéis abiertamente darle la seguridad a vuestros vendedores y compradores de que si algo ocurriese en un mes estará totalmente resuelto. Después de todo esto, preguntar si influye en la venta la inseguridad de los clientes y con la que tenemos encima con el coronavirus, es evidente que la respuesta es clara. Pero sin embargo, muchos inmobiliarios evitan hablar de esas circunstancias. Y se entiende porque hasta ahora los inmobiliarios no tenían un mecanismo jurídico que permitiese resolver esos problemas de una forma ágil y eficaz. Y entonces nos encontramos con que esos problemas si voy a hablarle de problemas al cliente y se me va a asustar o se va a preocupar y no tengo un mecanismo que dé solución, pues mejor no le digo nada. Pero sin embargo, las agencias que cuentan con arbitraje notarial pueden hablar abiertamente de los problemas porque tienen la solución y además una solución eficaz para ese problema. Con lo cual,
lo que hacían los agentes inmobiliarios, el resto de agentes inmobiliarios, mientras el resto lo que hacen es evitar hablar de esas situaciones de riesgo que se puedan dar, las agencias adscritas a arbitraje notarial lo que hacen es directamente hablar de que esas situaciones podrían ocurrir, pero que no se preocupe, no tiene nada por lo que preocuparse, porque está en Centro 21 Turquesa o Centro 21 la que corresponda, y le está ofreciendo la máxima seguridad. No solamente a nivel preventivo, como estamos diciendo a lo largo de la exposición, sino a nivel de que si ocurre algo, el hecho de estar sometido a arbitraje notarial permite resolverlo de una forma inmediata. Al final es una cuestión de trasladar las inseguridades en completa seguridad para el cliente y, por tanto, facilitar el proceso de exclusiva, de captación de exclusiva y, por tanto, de luego cierre de venta. La labor social de dar seguridad al sector va por añadidura. Cuanto más beneficiáis la agencia inmobiliaria de arbitraje notarial y más partido le saquéis de cara a vuestros clientes, más los clientes van a someterse a arbitraje notarial y por tanto, más van a fomentar la captación perdón, más van a beneficiarse las agencias de la captación exclusiva y por añadidura más se va a someter a arbitraje las operaciones de compraventa, ¿vale? Como digo, los beneficios para el profesional inmobiliario son vinculación Century 21 a una imagen de prestigio, que es lo que veníamos diciendo los dos que íbamos a utilizar, los dos mecanismos, y luego una seguridad y tranquilidad para el vendedor, que son argumentos de captación, argumentos muy potentes de captación que ya hemos estado comentando, y luego la seguridad y tranquilidad para el comprador, que son argumentos de cierre de ventas también muy potentes para el comprador. Y todo esto tiene un argumentario comercial, un desarrollo para que podáis utilizarlo, se os facilitará, por supuesto, sin ningún problema, y que lo que viene a refrendar, a fortalecer los argumentos, el argumentario comercial que ya estáis utilizando desde Centro 21, incorporando ese además, que es el además de la seguridad. Sería además de todo lo que te he estado exponiendo, todos los servicios, profesionalidad, experiencia, todo esto ha hecho que seamos agencia adscrita a arbitraje notarial, agencia seleccionada por arbitraje notarial, y por tanto te podamos ofrecer una resolución de un problema de forma inmediata. Y bueno, esta sería un poco la idea global de lo que es arbitraje notarial, y yo creo que es buena hora para que las dudas, preguntas que queráis plantear, estaré encantado de resolverlas. Vale, pues muchísimas gracias, Jesús, y ¿no? lo habéis escuchado. Si alguien tiene dudas, lo podéis hacer a través del chat que tenemos, podéis hacer la pregunta y os damos paso con, bueno, vosotros mismos os podéis activar el micro. Marco. Como siempre, rompo el hielo. ¿Qué coste tiene tanto para el comprador como para el vendedor el hecho de suscribirse a este arbitraje? Mira, cuando Arbitraje Notarial decidió ofrecer esta solución y dar seguridad al sector y elegir el camino del profesional inmobiliario, lo que entendimos es que lo mejor que puede hacer un profesional inmobiliario, prestigiarse con arbitraje notarial, es no repercutir el precio al cliente final. Entonces, este es un coste que asume la agencia inmobiliaria y además ese coste que asume la agencia inmobiliaria, de lo que se trataba es de que no fuese, que el precio no sea un hándicap para que el profesional inmobiliario lo ofrezca al cliente. Amén de posibles acuerdos y demás, el coste del convenio arbitral es el 0,1% del precio de venta de la vivienda. Es decir, de cada 100.000 euros, el coste del convenio son 100 euros. Y todo el procedimiento
de inicio de procedimiento, abogado, notario árbitro, comunicaciones, todo es gratuito para el cliente final. De forma que vosotros como profesional inmobiliario podáis ofrecer la máxima seguridad y de forma totalmente gratuita para el cliente, que sienta que está comprando en un entorno de seguridad. Hay dos cuestiones. Si nosotros hablásemos al cliente final de estas cantidades, primero le estaríamos quitando valor a arbitraje notarial, que el cliente percibe arbitraje notarial como algo muy caro, porque es muy valioso contar con un notario árbitro que va a administrar un procedimiento que se va a resolver en un mes, que todas las comunicaciones están incluidas, todo el procedimiento judicial es totalmente gratuito. Para un cliente final lo ve muy costoso y si nosotros hablásemos de estas cantidades le estaríamos quitando valor. Y luego un segundo es que si, por muy barato que sea, si un agente inmobiliario le traslada un precio al cliente final, siempre va a pensar el cliente final que es algo que le interesa al inmobiliario, que me lo está vendiendo porque le interesa al inmobiliario. Por eso cuando estamos hablando de cantidades que además solo se abonan cuando se ha formalizado el contrato de arras, en el momento de firmar el contrato de arras es cuando se formaliza el sometimiento a arbitraje y cuando se devenga el coste del convenio, no tiene mucho sentido hacerlo. Nosotros tenemos agencias que han subido los honorarios de su gestión de intermediación o de representación, han subido los honorarios y es una vía indirecta de trasladar el coste al cliente final. Pero una vía indirecta, que eso, ahí nosotros no entramos, solo faltaba. Pero se le da tanto valor al arbitraje notarial que te permite subir un punto en tu honorario, va a ganar 10 veces más de lo que te está costando el convenio y sin embargo es bastante distinto a tener que repercutirle el precio, porque al final siempre le está dando tratamiento de servicio y ya digo, como te he comentado, que está quitándole valor de alguna forma a arbitraje notarial. Vale, pregunta en el chat Marisol, que en caso de que el vendedor no quiera vender después de haber firmado el contrato de arras penitenciales, según mi mandato de confianza, tenemos el derecho de cobrar nuestros honorarios porque la venta ya está perfeccionada. ¿Qué solución plantean? Bueno, en ese caso, contar con arbitraje notarial es contar con uno de los mejores y mayores avales con los que puedes reclamar tu honorario. Cuando tú vas a un procedimiento, en el caso de que no te quieran abonar los honorarios y va a un procedimiento para reclamarlos, porque evidentemente perfeccionaste la compraventa, la firma del contrato, va a tener un laudo arbitral, como digo, una equivalente a sentencia firme, que te va a servir como el mejor de los avales, porque ahí lo que dice es que efectivamente se formalizó la compraventa y además no se llegó a materializar por causa imputable a alguna de las partes. En ningún caso por mala praxis del profesional inmobiliario. Y ya digo que eso es uno de los avales más potentes con los que puedes ir a un juicio a reclamar tu honorario. Vale, tenemos dos preguntas de Juan Jesús. La primera, ¿una operación puede acogerse a arbitraje una vez ocurra el problema o debe acogerse en cuanto se capte el inmueble? No. ¿Contesta esta primero? Sí, es importante resaltar que el sometimiento a arbitraje no es cuando se capta el inmueble. O sea, tú puedes estar utilizando los argumentos de captación sin ningún problema de arbitraje notarial ofreciendo la máxima seguridad y no te va a devengar ningún coste. Solo se devenga el coste en el momento de la firma del contrato, ¿vale? Cuando se firma el contrato de arras y el convenio es cuando se devenga el coste del convenio. Y luego, en cuanto a lo que dice de si se podría firmar con posterioridad, por supuesto. El problema es que cuando alguien ha incumplido un contrato ya no va a querer firmar ese contrato porque no va a querer que se resuelva de una forma muy rápida. Lo que quiere precisamente es aprovecharse de los problemas de la justicia ordinaria en su propio beneficio, que es lo que ocurre siempre. Entonces, el sometimiento a arbitraje puede ser en el momento de la firma del contrato de arras o con posterioridad. Con posterioridad ya no lo va a querer firmar nunca el que ha incumplido y en el momento de la firma del contrato de arras los dos están en predisposición de querer cumplir con lo pactado en el contrato y por tanto lo van a firmar sin ningún problema. Es lo que decía antes. Yo me fío de mí, pero no me fío de ti, no tengo la completa seguridad de que vaya a cumplir con lo pactado y quiero firmar, y el comprador dirá, yo me fío de mí, quiero comprar la vivienda, pero no me fío no tengo la completa seguridad de que tú vayas a cumplir con lo pactado, entonces quiero firmar. Y los dos desean fervientemente firmar el convenio arbitral para someterse a arbitraje porque los dos quieren que se cumpla ese contrato de arras.
Otra cosa son los problemas que surjan después, claro. Vale, Juan Jesús hace una segunda pregunta y dice, si el problema se origina en una de las partes, es decir, un cónyuge que al final se arrepiente y están con una sentencia de divorcio, ¿la solución jurídica iría en la dirección de perjudicar a quien al final no quería vender y darle venta al inmueble? A ver, nosotros en este tipo de cuestiones, toda la respuesta que yo pueda dar en ese sentido es jugar a ser jueces. Y ahí no podemos, porque el árbitro, el notario árbitro, hace función de juez y administra el procedimiento exactamente igual que un juez, basado en jurisprudencia, en leyes. Y en ese caso tomará la decisión que considere más oportuna en base a la jurisprudencia, las leyes y las alegaciones que hagan una y otra parte. Lo que sí, por tocar un poco lo que dice y no dejarlo sin responder, si es una pareja que estaba casada y solidariamente han decidido vender, tienen que acatar con lo que hayan pactado en el contrato de arras. Y entonces, si un vendedor, si se separan y ya no quiere uno de los dos vender, en cualquier caso, pues tendrán que devolver el doble porque solidariamente tienen que responder de ese contrato de arras. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un vendedor, en ese caso que comenta, no sé quién ha sido, disculpa que no puedo llamarle por su nombre. Jesús. ¿Juan Jesús? Sí. Juan Jesús, disculpa. Pues en ese caso él comenta, Juan Jesús, si ese problema se diese por la justicia ordinaria y la mujer o el marido no quisieran vender, entonces si el comprador quisiera reclamar el doble, se vería abocado a un procedimiento judicial que, sabiendo que se va a tener que gastar 2 o 3 mil euros en abogado y procurador y va a estar 2 o 3 años pleiteando para que le devuelvan el doble, finalmente terminará aceptando que le devuelvan el dinero, que es lo más injusto que hay, que retorcer los problemas de la justicia en beneficio del que incumple. Pero con arbitraje notarial ese caso no se podrá dar, porque si se arrepienten en el matrimonio y quieren devolver el dinero, el comprador tiene el mecanismo jurídico para poder reclamar lo que legítimamente le corresponde, que es el doble. Y además tiene una espada de Damocles de saber que en un mes se va a resolver. Así que no te queda otra que cumplir con lo pactado en el contrato de arras. Vale, gracias. Luego Marisol pregunta, ¿cuál sería el precio para los contratos de alquiler? Para los contratos de alquiler una cantidad fija. En ese caso, el precio estándar son 65 euros, independientemente del precio del arrendamiento, y con eso quedaría sometido el contrato para la duración del plazo pactado y las sucesivas prórrogas. Es decir, durante toda la vigencia del contrato estaría sometido a arbitraje notarial. No es como una póliza que puede o que va renovando anualmente, sino que es un sometimiento expreso durante toda la vigencia del contrato. Vale. Ahora te voy a hacer yo una pregunta. Venga. Como asesor inmobiliario, yo tengo ya a los clientes dispuestos a hacer la compraventa, se va a efectuar el contrato de compraventa. ¿En qué momento cuento yo con vuestro servicio? Tengo una plataforma en la que meto los datos de los clientes para que me deis el papel vuestro timbrado, me imagino que va con el sello vuestro, etcétera, o los tengo yo en la oficina y los relleno. ¿Cómo va ese proceso? Sí, lo que haríais sería acceder a la plataforma con clave de usuario y contraseña, correo electrónico y contraseña, y ahí en un módulo introductorio de datos introduce datos del inmueble, vendedor y comprador. Y lo que hace es descargar un documento que ya aparece, ese convenio arbitral que hemos visto, ya aparece completamente relleno y sellado por arbitraje notarial y la Fundación Notarial Sinum, y además tendrás un sello de tinta físico tipo tampón para sellar el convenio, que al final no le da validez jurídica al documento porque ya aparece validado desde que se genera. Eso era antiguamente cuando se utilizaba el convenio arbitral, pero, o sea, cuando se sellaba el convenio arbitral para darle validez, pero la verdad es que los gerentes no lo han pedido mantener porque la verdad es que da caché, da prestancia cuando el coordinador, la coordinadora o el gerente pues sella el convenio, y los clientes la verdad es que es como ya se quedan tranquilos y ya está la operación cerrada. Entonces, bueno, se mantiene ese sello, lo vaya a tener y se imprime el documento, se sella y quedaría resuelto. Pero la forma de proceder es esa, acceder a la plataforma, en el módulo introductorio de datos introducir datos del inmueble,
vendedor y comprador y descargar el documento para que se imprima las partes. Vale. Marco hace una pregunta. Si quieres, Marco, activar el micro, lo haces directamente. Sí, preguntaba si en caso llegamos a las arras, se firma el contrato, pero obviamente no se lleva, no se utiliza de ese servicio, Sí. ¿vale? Para intervenir en un conflicto. Dado que no se está dando el servicio, igualmente hay que abonar ese Sí, contrato. el documento, cada vez que se genera el documento es cuando se produce el abono. Tú antes, para hacer las captaciones, como digo, puedes estar utilizando para hacer captaciones en exclusiva del inmueble, puedes estar utilizando argumentos para vendedor y comprador, pero es el momento en el que se genera cuando se devenga el coste. Es como una especie de póliza, por así decirlo. Por eso son cantidades pequeñas y estaría incluido todos los gastos del procedimiento. Entonces, realmente lo está utilizando desde el momento en que lo imprime y lo genera. O sea, no es que no utilice el servicio de sometimiento a arbitraje, ya lo está utilizando desde que lo está sometiendo porque está permitiendo que si pasase algo se va a resolver de esa forma, vía arbitraje notarial. Y una más. En el caso nuestro, que obviamente la colaboración es un arma de trabajo que tenemos, y me viene el comprador por parte de la agencia Pepito Pérez y el proceso de arbitraje. En este caso, el comprador no viene por parte nuestra, sino es por parte de la otra inmobiliaria. Pero la otra inmobiliaria no tiene este servicio. ¿Cómo se llevaría a cabo? Bueno, sencillo, si vosotros lo tenéis, lo generaríais, la juntaríais al contrato y le diríais a la otra agencia que vuestro cliente quiere someterlo a arbitraje para dar seguridad, que también es muy beneficioso para ellos. Y luego, si tienen cualquier duda, pues lo remití a nosotros y nos ponemos en contacto con ellos para aclararles lo importante que es someterlo a arbitraje notarial. Y luego, bueno, independientemente de que pueda estar interesado en también ascribirse a arbitraje notarial, pero por lo que es la operación en cuestión, cualquier duda, cualquier cuestión que le pueda surgir, estamos a vuestra disposición para asesorarle y asesorar. Marisol pregunta si podemos tener un borrador del contrato para leerlo. Sí, claro, el convenio arbitral lo facilito y es un documento, un convenio arbitral donde viene se ponen las partes y hablan del sometimiento a arbitraje, sin ningún problema podéis tenerlo, claro. Parece que no hay ninguna pregunta más. Nadie se anima. Permiso. Por la experiencia que tenéis, Jesús, tanto para el tema como compraventa como para el tema de arrendamiento, entiendo que es mucho más contratable para el tema de arrendamiento, ¿no? Por lo que... No, muy al contrario. Nosotros, de hecho, ahora mismo toda la actividad comercial, por así decirlo, está centrada en la compraventa. Todas las agencias que trabajan con arbitraje notarial y se dan de alta por la compraventa terminan por añadidura haciéndolo en arrendamiento, pero lo cierto es que en compraventa es donde ten en cuenta que los notarios, en todas las compraventas acaban en escritura pública en notaría y en arrendamiento evidentemente no se registra, no se escritura el alquiler. Entonces, lo que permite arbitraje notarial es dar completa seguridad desde la firma del contrato de arras hasta la escritura pública en notaría. Y eso es donde juega el papel fundamental. Hasta ese momento, todo lo que se hable con los clientes, todo lo que hablen entre ellos, todo lo que podáis hablar es de palabras. Si no nos ponemos de acuerdo, nos levantamos y cada uno sale por una puerta o no nos llegamos a sentar, no hay ningún problema. Pero en el momento que firmamos un documento, un contrato de arras, a partir de ese momento cualquier tipo de problema que se genere o malentendido derivado del contrato hay que resolverlo vía judicial. Por eso juega un papel tan importante el arbitraje notarial en la seguridad
del sector y la seguridad de las operaciones de compraventa. Por eso os decía en el símil del coche, o sea, las agencias que tienen arbitraje notarial cuentan con cinturón de seguridad, mientras que las otras van sin cinturón de seguridad. Hoy en día nadie nos podemos imaginar ir montando en un coche y hacer un viaje sin cinturón de seguridad. Pues arbitraje notarial por eso se ha impuesto de una forma tan importante, porque permite dotar de esa seguridad jurídica a las operaciones de compraventa cuando no hay ningún mecanismo para hacerlo. Pregunta Juan Jesús, entonces, lo recomendable entonces es siempre utilizar esta herramienta, pues nunca sabes qué operación puede originar un quebradero de cabeza y como ha dicho, una vez se origine la discrepancia, quien salga perjudicado no va a querer firmar arbitraje para ganar tiempo como estrategia en un proceso judicial. Pues no la podía decir mejor, Juan Jesús. Nosotros cuando una agencia se da de alta en arbitraje notarial, el compromiso es que someta todas las operaciones a arbitraje notarial precisamente para poder hablar de una agencia 100% segura. Si tú estás ofreciendo 100% de seguridad, si tú hablas y comercialmente utilizas arbitraje notarial para decir que una agencia es 100% segura, la parte tuya profesional, toda, como digo, la experiencia, servicio y formación que hacen que controle la operación y aquellas que no se controlan, interviene el arbitraje notarial, tienes que someter todas las operaciones. Distinto es que haya alguna cuestión, por ejemplo, alguna colaboración y por desconocimiento, porque no sé cuánto, no quiere someterlo al arbitraje, evidentemente el arbitraje notarial, ya digo que es un servicio, una solución para el profesional inmobiliario y antepone el hecho de que tengáis una operación no vayáis a perderla, pero la idea es que se sometan todas las operaciones a arbitraje notarial porque además eso os va a dar muchas más operaciones, os va a dar más exclusivas y os va a dar más ventas sin duda. Eso sí os lo digo sin duda. Todas las agencias que trabajan con arbitraje notarial consiguen más captaciones y más operaciones. Eso sin duda. Por cierto, con respecto a lo de... Antes preguntaba Marco, os he comentado el tema de la firma digital, me hablaba de precios, el tema de la firma digital estaría incluido en los servicios de arbitraje notarial, no tiene ningún sobrecoste. O sea, trabajar con arbitraje notarial, tiene un contrato de arras, un contrato de arrendamiento que quiera firmar en la distancia y estaría incluido. De hecho, la idea es automatizar ese proceso de firma, incorporarlo a nuestra aplicación para que cada vez que se genere un documento también se genere la firma digital. Vale, hay una última pregunta de Marisol que dice que si contamos con asesoría para la redacción de contratos de arras, para incluir esas cláusulas. Sí, como he dicho anteriormente en la exposición, contar con arbitraje notarial es contar con el servicio de asesoramiento jurídico y también con el servicio de generación de contratos. Y eso no genera ningún coste. Eso es por estar en arbitraje notarial, por ser agencia adscrita, puedes disponer de esos servicios sin ningún tipo de coste, pudiendo hacer las consultas a unos servicios jurídicos que, insisto, que son los servicios los más potentes del sector por formación, gente vinculada a notaría, oficiales de notaría y por dedicación, por dedicar su jornada única y exclusivamente al sector inmobiliario a resolver cuestiones de compraventa y arrendamiento. Y eso lo tendría a vuestra disposición. Sí. Muy bien, pues bueno, creo que hasta aquí está todo muy bien contestado y ¿no? Agradecerte, Jesús, tu presencia, los minutos que nos has prestado para hablarnos de vuestro servicio y nada, muchas gracias por tu amabilidad, por haber venido con nosotros. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Al final hemos sido un número interesante y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. ¿Vale? Gracias y un abrazo. Muchas gracias. A todos. Adiós, Fayud.